Hola, estamos aquí el día de hoy que vamos a hacer una entrevista a Manolo Alcázar respecto a la ética. Buenas tardes, amigos de Piensa Bien. El día de hoy vamos a hablar de la ética. Manolo, ¿qué es la ética? Bueno, es una cuestión interesante, ¿no? Yo diría que hay que responder dos cuestiones. ¿Qué no es la ética? Y luego pasamos a ver de qué va la ética a mi modo de ver, claro está. Yo le he preguntado muchas veces a directivos, que es la gente con la que suelo interactuar, oye, ¿qué es la ética? Lo que me suele responder la gente más o menos. La muestra quizá no es muy representativa, hablo de lo que yo he experimentado, ¿no? Sí. Bueno, la ética tiene que ver con valores, con normas, con comportamientos. ¿Y eso qué es? Pregunto más. Bueno, son cosas relativas porque cada cultura, cada religión, pues cada grupo social pues tiene una norma distinta. Pues los musulmanes o los esquimales tienen unas costumbres distintas a nosotros y tal. Bueno, pero sigo preguntando más. Pero ¿eso para qué sirve? Entonces ya la gente empieza a decir, bueno, pues la verdad es que no sé, pero no sé muy bien de dónde salen ni para qué sirven, ¿no? Bueno, sí, a veces la gente dice, todo lo que es rico o es pecado o engorda. Ahora estamos fregados, ¿no? Porque lo que a mí me gusta, o viene alguien diciendo, no, eso está mal, eso está muy mal, o me deja así, pero el nutricionista me dice, oye, te has pegado una panzada que luego tu colesterol, o sea, estamos fregados, ¿no? Porque viene la ética a fregarme la fiesta, ¿no? A fregarme la jarana, ¿no? El otro día, bueno, me acuerdo ahora de un meme que pues salió en un diario peruano que decía, ética, decía igual a mc al cuadrado, que creo que es lo de Einstein. Sí. La masa por la velocidad al cuadrado, y decía ética igual a conchudez al cuadrado, ¿no? Conchudez, que es una palabra peruana que es una tontería al cuadrado, ¿no? Y hace poco hablando con un amigo mío que se dedica a la banca y a las finanzas y demás, decía, oye, Manolo, los empresarios oyen la palabra ética y salen corriendo en dirección contraria. O sea, hablar de ética con el dinero fuera, lárgate. Una anécdota más. Hace un tiempo con un colega amigo mío pensamos en hacer un programa de ética. Entonces, bueno, para testear le preguntamos a otro amigo que era gerente general de una empresa. Le dijimos, oye, Miguel, se llama Miguel, ¿qué te parece este programa que estamos pensando, estos contenidos y no sé qué tal? Y el tipo dijo, oye, fantástico esos contenidos, me parece muy bien, creo que sería un programa que podría ser muy útil para los directivos. ¿Nos enviarías gente? No. ¿Por qué? Porque es un programa de ética. ¿Cómo le voy a decir yo a uno de mis gerentes que lo voy a enviar a un curso de ética? Me va a decir el gerente, oiga, jefe, ¿pero acaso piensa que usted que yo...? Entonces, ¿cómo vas a decir que vaya a un curso de ética? ¿Acaso cree que yo necesito un curso de ética? Entonces... La visión de la ética es una palabra que ha devenido en una cosa fea, aborrecible, maldita, no sé qué, de la que hay que huir, ¿no? Sí. No sé de dónde sale ni para qué sirve. Me limita o me impide hacer lo que quiero y me pueden crear sentimientos de culpa y no gano plata. Y entonces, ¿eso para qué? Aquí podemos cerrar la cuestión de qué no es la ética. Es decir, ¿tiene algo que ver la ética con todo esto? No sé yo, pero yo creo que la ética va por otro lado, ¿no? Claro, definitivamente. Y entonces ahora sí podríamos decir de qué va la ética. Claro, entonces cuando uno ya se mete en este lío algo tiene que decir de qué va la ética. Pues yo creo que la ética tiene que ver con un par de coordenadas. La ética es una disciplina científica, es distinta del derecho, distinta de la psicología, distinta de la economía, de la biología, etcétera, distinta de la religión. A veces también se tiende a asociar mucho ética y religión. Hay que tener altos principios éticos y morales y religiosos, ¿no? Una persona de sólidas convicciones morales y religiosas, ¿no? Alto. Y a mí todo ese tipo de expresiones me dejan un poco perplejo, porque quiere decir altos principios, bueno, y valores. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? Bueno, en fin. La ética creo que también es distinta de la religión. Entonces, hay diversas maneras de estudiar a los seres humanos. Es distinta, pero pueden tener nexos comunes. Claro que en la realidad las cosas van juntas. Okay. Lo cual no quiere decir que no sean distintas. Las dos caras de una moneda son distintas, pero son inseparables. Okay. Una misma acción tiene múltiples consecuencias, o dimensiones desde las que se puede estudiar, pero no todas son iguales, ¿no? Se puede ver desde arriba, desde abajo, Bien. La ética yo creo que tiene que ver con una cosa, con la libertad
con el ejercicio de la libertad, la lógica de la libertad, decía un antiguo profesor mío que nos enseñó ética y que a mí me gustó mucho, que la ética es la lógica de la libertad, pero la lógica, ¿desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la felicidad. ¿Y qué es eso de la felicidad? La satisfacción. ¿Y qué es eso de la satisfacción? Las cosas que nos gustan. ¿Y qué es eso de las cosas que nos gustan? Lo que hace disfrutar de la vida. O sea, la ética tiene que ver, ¿qué relación tiene la libertad con el logro de las satisfacciones, el disfrutar de la vida, el ser muy feliz? Eso creo que es el punto nuclear de la ética. La ética es la ciencia de la felicidad. La ética es la ciencia de la libertad. Hace un tiempo yo doy un curso de ética a directivos hace tiempo, ¿no? Entonces, al término del curso de ética me dijo un alumno, me dice, yo venía con la idea de que la ética pues era... Al final fui viendo que la ética, tal como me explicaron, tenía poco que ver con lo que yo tenía en la cabeza acerca de lo que es la ética. Y una cosa que me llamó la atención es decir, ahora he descubierto que la ética es la ciencia de la felicidad. Yo ni siquiera sabía que había una ciencia de la felicidad. Y ahora he descubierto pues que sí, la felicidad tiene una lógica, como todas las cosas tienen su lógica. Si actúo de una determinada manera, pues logro unas cosas. Si no actúo de una determinada manera, no las logro. Entonces, la felicidad es una cosa a la que todos aspiramos, que todos queremos. No creo que nadie quiera ser infeliz, pero que para conseguirla hay que actuar de una determinada manera, no de otra. Es como, si quieres, yo tengo un problema de peso, entonces, pues si haces unas cosas vas a subir de peso. Si quieres bajar de peso tienes que hacer otras cosas. Entonces, eso es un problema que yo tengo. Bueno, pues si quieres ser feliz tienes que actuar de una manera o tienes que actuar de otra. No, es que yo quiero ser feliz de esta manera. Bueno, pues a ver si te va bien. Es que yo quiero bajar de peso, pues haciendo esto. Bueno, pues a ver si lo consigues. Pero la ciencia de la nutrición dice que así sería muy raro que bajes de peso. ¿Pero quiero hacer eso? Bueno, pues eso ya es tu decisión. Sería muy difícil entonces que una persona que no actúe de acuerdo a la ética pueda ser feliz, o por lo menos sería el primer caso que se consigue. Bueno, todavía no he dicho de qué va la ética. La ética va tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la felicidad. No he dicho cómo tiene que ver. Entonces ya sería un punto siguiente de en qué se fija la ética, que podría ser ya una tercera cuestión. Perfecto. Primer corte. Segunda pregunta sería ¿de qué va la ética? ¿No es cierto? Bueno, Manolo, ¿de qué va la ética entonces? Bueno, ya hemos visto que la ética tiene que ver con la libertad y tiene que ver con la felicidad. Entonces, creo que hay que empezar haciendo alguna acotación más sobre esto de la libertad. Bueno, los seres humanos actuamos a veces libremente y otras veces no tan libremente o no libremente. Claro, hay gente que dice, y ahora hay determinados autores con cierta difusión que dicen, mira, en el fondo los seres humanos no somos libres, somos unos animales evolucionados que han tenido un poco más de fortuna en la cadena de la evolución, etc. Muy bien. Bueno, si uno dice eso, pues entonces la ética tal como yo la entiendo, o la visión de la ética que a mí más me ha convencido, no entra en juego. Porque, no hay ética de las vacas, ni de los dinosaurios, ni de los gatos, porque los gatos y los dinosaurios y las vacas no actúan libremente. ¿Y los seres humanos actuamos libremente? A veces sí. ¿Y cuándo actuamos libremente? ¿Cuándo las acciones humanas, a diferencia de las acciones de un gato, son libres y cuándo no? Bueno, pues hasta donde yo entiendo, nosotros actuamos libremente cuando actuamos con dos características que se dan en nuestra acción. Soy consciente de lo que estoy haciendo y de su valor, y lo hago voluntariamente. Quiero hacerlo. A veces hay más voluntariedad, a veces menos. A veces hay mayor conciencia, otras veces no tanto. Si no hay voluntariedad o no hay conciencia, o en ninguna de las dos, eso no es una acción libre mía. No es algo que yo he hecho. ¿Pero lo has hecho? Sí, bueno, más bien se podría decir que es algo que me ha pasado, pero no algo que yo he hecho.
¿Cuándo yo hago algo? Cuando lo hago libremente. ¿Cuándo lo hago libremente? Pues cuando soy muy libremente, cuando soy muy consciente de lo que estoy haciendo y lo hago con perfecta voluntariedad. Lo quiero mucho y lo sé mucho. Sé lo que estoy haciendo, lo que implica su valoración, buena o mala. Eso ya podemos verlo después, cuando es buena, cuando es mala. Y yo quiero hacerlo. O sea, lo he hecho porque quiero. No porque me han forzado, me han coaccionado o porque no me he dado cuenta. No, he querido hacerlo y era consciente de lo que me estaba haciendo. No es que no me di cuenta. A veces yo quiero hacer algo, pero no era consciente de lo que estaba significando. De tal manera que si yo hubiera sido consciente no lo habría hecho, porque no habría querido hacerlo eso. Otras veces soy consciente, lo hago sin querer hacerlo. Esto puede ser un poco más difícil encontrar algún ejemplo, ¿no? Claro, a veces también no quiero hacerlo, pero lo hice sin querer queriendo, como diría Cantinflas. Entonces, bueno, no quería hacerlo, pero lo hice queriendo, pero sin querer. Entonces, bueno, ahí la voluntariedad es menor que... entonces, primer punto. La ética estudia esas acciones libres. Si no es libre la acción, la ética no tiene nada que decir al respecto. Lo que podrá decir, bueno, ahí no ha habido libertad, entonces eso es algo que le ha pasado a esta persona. Es que entró en la cocina, sí, pero es que es un sonámbulo, entonces entró a la cocina, pero claro, no era consciente de lo que estaba haciendo, de que entraba a la cocina. Claro. Con independencia de las consecuencias buenas o malas que se hayan generado de que entrara en la cocina. No lo sé. La ética diría, ahí no ha habido libertad en la actuación de esa persona. El segundo punto de la ética es, visto si hay libertad, bueno, ¿qué consecuencias se derivan de esa acción libre? Entonces, las consecuencias de una acción libre pueden ser múltiples y las estudian de distintas disciplinas. Por ejemplo, la economía, o el derecho, o la biología, o la sociología, la religión, la teología, la ética. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo me voy a almorzar con una persona mañana a un restaurante. Eso es una acción pues, que puede ser estudiada desde distintas perspectivas. Muy bien. Puede tener múltiples consecuencias o dimensiones. Muy bien. Están todas juntas, son inseparables, ¿no? ¿Qué diría la ética? Lo primero que diría es, bueno, ¿estás actuando libremente al...? Sí, yo soy consciente de lo que estoy haciendo y estoy haciendo voluntariamente. Muy bien, entonces la ética entra en análisis. ¿Cómo podemos analizar? Bueno, quizá comparar con el análisis que harían de esa acción disciplinas o perspectivas o ciencias diferentes ayuda. Por ejemplo, la economía. La economía se ocupa de los recursos económicos, para simplificar. Entonces, ¿qué miraría en esa acción? Bueno, ¿quién paga el almuerzo? ¿Pagas tú? ¿Paga él? ¿Te invita? ¿Tú invitas? Cada uno se paga su parte. Oye, es muy caro ese restaurante. ¿Cómo andas tú de dinero? ¿Cómo anda el otro? Etcétera. ¿Cómo va a afectar esa decisión que tomas de ir a almorzar con Jorge a tu cantidad de dinero? Eso sería... porque eso va a tener unas consecuencias monetarias, ese almuerzo. Muy bien. Eso sería un análisis. Otro análisis lo puede hacer la física. Dice, ¿a qué horas queda almorzar? A la 1:30. ¿Dónde? En la otra punta de la ciudad. ¿Qué hora es ahora? La 1:10. Esa acción no es factible físicamente. O sea, es imposible de llevar a cabo. Claro. Porque el tráfico está fatal y porque ya, bueno, tendrías que subirte un helicóptero en estos momentos para poder... No vas a almorzar con Jorge a la 1:30 en la otra punta de la ciudad. Eso es otra dimensión. Podría ser muy rentable el almuerzo porque vas a hacer un gran negocio, pero el biólogo o el nutricionista diría, oye, ¿qué vas a pedir en el almuerzo? Oye, tú estás con sobrepeso, además te vas a meter esa cantidad de grasas, hidratos de carbono, no sé qué, y además te has estado sentado todo el día y esta tarde no vas a hacer ejercicio, no sé qué tal. Oye, hay una consecuencia de esa acción para tu metabolismo que no es que va a ser eso. En cambio, si tomas otra decisión, pues la consecuencia sobre tu metabolismo va a ser diferente, ¿no? Bien, eso sería, hemos visto el análisis económico, el análisis físico, el análisis biológico. También podemos hacer el análisis reputacional. Podría estudiar esto la sociología o el relacionista público, ¿no? Y vas a almorzar con Jorge.
pues ese almuerzo, ¿cómo va a afectar a tu imagen pública? Puede ser un impacto positivo, negativo o indiferente. A nadie le importa si tú te juntas con Jorge. O también puedes decir, oye, si te juntas con Jorge, hoy en tu barrio van a pensar, oye, tú que tienes amigos importantes, entonces ganas, te quedas muy bien. O puedes decir lo contrario, oye, te has juntado con Jorge, pucha, yo pensé, pero vaya compañías con las que te juntas, oye, pero van a pensar la gente, tu buen prestigio se va al suelo. Eso es, también, esa acción puede tener consecuencias en tu imagen o en tu reputación, positivas o negativas, dependiendo. En eso es otra perspectiva. También puede haber otra perspectiva, digamos, psicológica, o cómo afecta esto a tu estado de ánimo, etcétera, ¿no? Dice, oye, pero es que Jorge es un pesimista, además está pasando por, lo ve todo negro y tal, si te juntas con él, además tú vienes de no sé qué, te vas a deprimir, pucha, mejor no, o otro día, porque tú, tal como estás, pues va a llover sobre mojado, ¿no? Claro. O al contrario, mira, te va a venir muy bien hablar con Jorge porque tú estás medio, lo ves todo negro y él es un tipo muy optimista, alegre y te va a animar, pues entonces te puede venir bien anímicamente. Eso lo podría ver, es otra visión distinta. ¿Cuál más podríamos ver? ¿Y qué dice la ética? Bueno, la ética, lo primero que miraría es, ¿actúas libremente Sí. Bueno, la ética se fija, ¿qué va a pasar contigo como tomador de decisiones? ¿Vas a mejorar como decisor o te vas a deteriorar como decisor? ¿Vas a mejorar como conductor de tu vida o vas a empeorar como conductor de tu vida? O sea, ¿cómo impacta esa acción libre aquí hay otro pequeño detalle, en tu crecimiento o decrecimiento como en libertad, entendiendo por libertad, ¿qué cosa ahora? Antes he dicho, acción libre la que es consciente y voluntaria. Ahora añado, esa acción libre, consciente y voluntaria puede hacerme crecer en libertad o decrecer en libertad. Pero, ¿a qué me refiero cuando digo crecer en libertad o decrecer en libertad? No me refiero a lo mismo que he dicho antes, acción libre, la consciente y voluntaria, sino que me refiero ahora a crecer o decrecer en libertad. ¿Qué entiendo por libertad? Mi capacidad de descubrir qué es mejor hacer, mi capacidad de querer lo que veo que es mejor hacer, mi capacidad de llevar a cabo efectivamente eso que creo que es mejor hacer y que quiero porque creo que es mejor hacerlo. Y como efectivamente era mejor hacer eso, disfrutar de las consecuencias positivas que se van a derivar de eso, hacer eso que es mejor. O sea, me va a acercar a pasarlo mucho mejor en esta vida. O sea, a disfrutar más, a tener más satisfacciones, a ser, en definitiva, más feliz. O por lo menos a ir acercándome a ello. En la medida que yo voy aprendiendo, que yo voy logrando ser mejor decisor, en esa misma medida voy probablemente tomando mejores decisiones. Y si voy poco a poco tomando mejores decisiones, voy a obtener mejores consecuencias, mejores satisfacciones para mi vida y voy a disfrutar más de la vida. O sea, la ética tiene que ver con la lógica de la libertad, con el crecer en libertad y por tanto crecer en sabiduría para decidir, y no solo en saberlo, sino eficazmente quererlo y hacerlo y disfrutar. Por lo tanto, la ética es la lógica de la libertad vinculada con la lógica del logro de la felicidad, del crecimiento en felicidad. Con esto podemos dar por terminado la indicación de qué va la ética. La ética va con cómo alcanzar la excelencia personal, cómo ser feliz, cómo conducir mejor mi propia vida. Y eso significa ir mejorando como tomador de decisiones. No sabemos de arranque qué es lo que tengo que hacer para ser feliz. Tengo que ir aprendiéndolo. La lógica de ese aprendizaje es lo que estudia la ética. Manolo, me habías dicho que la ética nos enseña a tomar buenas decisiones. Ahora, la pregunta es, ¿se puede enseñar ética? Yo creo que sí.
Para tomar buenas decisiones hay que saber tomar buenas decisiones y hay que querer tomar buenas decisiones. Lo del querer tiene una lógica distinta a lo de enseñar. Lo de saber sí se puede enseñar. Desde luego sí se puede enseñar la ética desde el punto de vista conceptual. Lo que estamos haciendo ahora en estos diálogos que tenemos es dar algunas ideas sobre unos conceptos que esto sí se puede enseñar y se pueden aprender, pues uno los escucha, reflexiona sobre ellos, los entiende, no los entiende, si no entiendo pregunto o leo o vuelvo a explicar con mayor didáctica como se enseña la álgebra o la biología o la historia, ¿no? Se puede enseñar también esto y uno puede discernir, bueno, pero esto es verdad, no es verdad, es así, no es así, ¿por qué sí, por qué no? Entonces eso es una instrucción, un aprendizaje teórico, conceptual. Hay un aprendizaje que tenemos las personas que es teórico, que nos lleva a entender cómo son las cosas. En esa perspectiva sí se puede enseñar la ética. De hecho se enseña y hay libros que uno puede leer y se estudia y clases que se pueden enseñar. Muy bien. Eso es un punto. Otro punto distinto es el actuar de esa manera, bien éticamente. Eso ya requiere un tipo de conocimiento que no es exactamente lo anterior. Es un conocimiento que ya no es teórico, que busca responder qué son las cosas, cómo funcionan, sino práctico. El conocimiento práctico no busca responder cómo son las cosas, sino el conocimiento práctico lo que busca es responder qué me conviene a mí hacer. ¿Cuál es la respuesta verdadera a la pregunta? ¿Qué me viene bien a mí hacer? ¿Me viene bien a mí irme a visitar a mi tía? O mejor voy a visitarla el fin de semana, no hoy. O mejor me voy a estudiar, o mejor me voy a ver a este cliente, o mejor me voy a pagar el alquiler de la casa. Es decir, entre las múltiples cosas que puedo hacer, ¿qué sería lo que me conviene hacer? ¿Me conviene una o me conviene otra? Eso es un aprendizaje distinto. El modo como se aprende los conceptos es distinto del modo como se aprende a tomar buenas decisiones. Para tomar una buena decisión hay dos pasos. Lo primero es averiguar qué sería lo más conveniente. No es suficiente saber qué es lo más conveniente para tomar una buena decisión, porque luego hay que querer. Puede ser que yo concluya, mira, lo mejor que yo podría hacer esta tarde es pues ponerme a estudiar o lo que sea. O mira, irme a descansar o irme a echar una siesta o qué sé yo. Pero luego está la decisión voluntaria, ¿no? Puede ser que no me dé la gana hacer eso, sino otra cosa distinta, ¿no? Que sé que no es tan conveniente o que sé que no es... Ahora, una pregunta ahí, que disculpa que te interrumpa, pero ¿sería lo más conveniente para mí o también podría ser lo más conveniente para otro? Bueno, si es lo más conveniente para otro... Hablo del servir, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es una pregunta que quizá haya que en algún momento atender. ¿Cómo tiene que ver con lo que me conviene hacer a mí lo que yo veo que puede ser conveniente para otros? Pero eso casi preferiría dejarlo para después. Bueno, voy a adelantar, a ver, que lo que es conveniente para mí es tener incorporados todas las cosas que me pueden afectar a mí y a mi felicidad en esa decisión. O sea, aprender a decidir mejor desde el punto de vista práctico quiere decir los diversos bienes o fuentes de satisfacción que yo puedo experimentar, que a veces entran un poco en conflicto, porque resulta si me echo la siesta no me pongo a estudiar, o si me pongo a estudiar no visito a mi tía. Claro. Entonces, pero es bueno visitar a mi tía, es bueno echar una siesta, o es bueno ponerme a estudiar, o es bueno... Sí, desde un punto de vista es bueno, pero desde otro punto de vista no. Y entonces esa es la complejidad a veces que encontramos las personas, que a veces no me resulta fácil encontrar una alternativa que desde todos los puntos de vista es magnífica y que además me gusta y que me apetece hacerla y que no me supone mucho esfuerzo y que no sé qué. Entonces,
tengo que aprender a integrar diversas perspectivas. Y entre esas perspectivas es muy importante qué le va a pasar a otras personas como consecuencia de mi acción. Claro. Pero una cosa es analizar qué le va a pasar a otras personas como consecuencia de lo que yo haga, que es algo que es importante tener en cuenta, y otra cosa es por qué es importante tener eso en cuenta, o qué dice la ética al respecto. La ética, desde luego, dice que hay que tratar bien a los demás, Claro. pero la ética lo que estudia es qué va a pasar con mi libertad cuando la ejerzo, y qué va a pasar con mi felicidad cuando la ejerzo, no con la felicidad de los demás, porque la felicidad de los demás tiene su lógica, y en la lógica de la felicidad de los demás está el cómo ellos hacen uso de su libertad para alcanzar la felicidad, Claro. no cómo yo hago uso de la mía. Entonces, yo lo que tengo que pensar es cómo voy a impactar esa decisión que hago en bien o mal de los demás en mi felicidad. Entonces, la ética estudia el impacto en mí como decisor y en mi felicidad. Entonces, quizá estas palabras que digo se prestan a mala interpretación. A ver, diré, a mí me conviene buscar el bien de otros, pero no por el bien de otros, sino porque yo voy a ganar mucho. Pero ¿qué voy a ganar yo si me preocupo por los otros? Pues esto es otra conversación y esto es otro desarrollo, pero resulta que yo podría alcanzar satisfacciones que si no tengo en cuenta a los demás en mi toma de decisiones, no las voy a alcanzar. Pero esto es algo que hay que argumentar. Ayer me lo preguntó una directiva en clase, di clase de estas cuestiones a un grupo de directivos de una compañía de las más grandes del país. Entonces, hablando sobre las estafas o las actuaciones turbias de algunas personas, me preguntó, bueno, pero es que hay algunas personas que haciendo eso les gusta, le parece bien, esto no le ven ningún problema, ¿no? ¿Qué más da? Entonces, eso es una cuestión a la que hay que responder. El tema es que no da igual, porque cuando yo libremente cometo, por ejemplo, una estafa, sabiendo que eso es malo, puede haber alguien que haga un mal manejo, pero no tiene conciencia de estar actuando mal, digamos. Entonces hay una ignorancia. Cuando yo libremente realizo una estafa, yo me elijo a mí mismo como estafador. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Qué más me da si soy estafador pero tengo un montón de dinero y además se queda muy bien, tengo muy buena reputación? El problema cuando actúo libremente, éticamente mal, es que yo me deterioro como decisor. Bueno, ¿qué más da? A mí qué me importa. Es que yo me incapacito para alcanzar las satisfacciones más interesantes y satisfactorias a las que podemos aspirar las personas. O sea, me estoy disparando al pie. Claro. Pero ¿cuáles son esas satisfacciones y esa no sé qué? Bueno, responder a esta pregunta requiere más tiempo. También lo que le dije ayer, bueno, ilustré de qué iba el asunto, pero es una pregunta totalmente pertinente y relevante. Y a mí qué importa si estafo, qué me importa lo demás y no sé qué tal. Ya, yo creo que eso son tonterías de moralistas que vienen a decir que no sé qué. A mí me importa. El asunto es que sí importa. ¿En qué? Bueno, las satisfacciones a las que puedes alcanzar. ¿Y eso cómo es? Bueno, esto sería otra explicación. Manolo, ¿y qué pasaría si alguien nos dice, oye, pero ¿cómo me puedes enseñar ética? ¿O cómo yo puedo aprender ética? Si la ética, por último, es subjetiva, es relativa, depende de la cultura, depende del país donde hayas nacido. ¿Esto es verdad? Bueno, sí tiene parte de verdad, ¿no? Antes olvidé decir que la ética se puede enseñar. Desde el punto de vista conceptual sí, desde el punto de vista práctico, se puede entrenar en el proceso deliberativo previo a la toma de una decisión. Esto es lo que hacemos en escuelas como el PAD, donde enseño con la metodología del caso. O sea, lo que hacemos es ayudar en el proceso racional que puede seguir un decisor
antes de tomar la decisión. Me dice, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Y qué puedo hacer? ¿Ese es realmente el problema o el problema es otro? ¿O qué criterios tengo que tener en cuenta? ¿Me estoy olvidando de algún aspecto importante? Oye, ¿y cómo se evalúa esa alternativa? ¿Son 5 o son 55? ¿O realmente va a impactar de esta manera o va a impactar de esta otra? ¿O cómo lo pueden decir? Eso es el uso de nuestra razón, de nuestra inteligencia, orientado a responder la pregunta, bueno, ¿y en esta situación qué convendría hacer o qué no convendría hacer? ¿O qué alternativa? A veces no encuentras una alternativa perfecta, pero como te das cuenta que es la mejor que no hacer nada, siempre se puede no hacer nada, entonces a la hora de llevar a cabo esa alternativa que sé que tiene flancos negativos, voy a tener cuidado de neutralizar los posibles impactos negativos que soy consciente de que esa alternativa puede generar. Todo esto es un análisis racional. Claro. Se puede entrenar y es la manera como la enseñanza puede ayudar a la ética, porque ayuda mucho al comportamiento práctico, al buen comportamiento ético, el usar bien la cabeza. A veces las personas nos metemos en líos, pero no por mala voluntad, sino simplemente porque no he pensado bien la situación. Y se puede entrenar ese uso de la prudencia o de la deliberación. ¿Es relativo o no es relativo? Bueno, es tan relativo como todas las actuaciones humanas. ¿Este negocio es rentable o no es rentable? Hay unos que dicen que la ética es relativa, porque lo que para unos es ético, para otros no lo es. Bueno, yo pregunto, ¿la rentabilidad es relativa? Lo que para unos es rentable, para otros no lo es. Lo que para unos es un buen negocio, para otros no lo es. La estética el derecho es relativo, lo que unos consideran que es delito, otros consideran que no lo es. Entonces cada uno dice una cosa, entonces el derecho es relativo, la economía es relativa, entonces no podríamos enseñar negocios ni economía, tampoco podríamos enseñar. Entonces, no. Es verdad que hay cosas que son relativas, pero no todo es relativo. Y la ética no es relativa, en el sentido de que si te tiras en el mismo sentido de que la física no es relativa, si te tiras por la ventana te vas a romper la crisma, ¿no? Sí. Y eso, si tú crees que no, bueno, pues a ver cuánto te la crees y pruébalo, ¿no? Entonces, si actúas éticamente mal, quiero decir, si libremente, consciente y voluntariamente, tú decides hacer una cosa sabiendo que esa acción es mala, tú te eliges a ti mismo como un tomador de decisiones que elige hacer una cosa sabiendo que es mala. O sea, tú te reconfiguras a ti mismo de esa manera.